Entonces el gobierno dice, no, el kilo de pollo tiene que valer 13 bolivianos y alguien quiere venderlo a 16. No, hay que quitarle todos esos pollos para que se pudran o para que se los repartan los políticos, obviamente. Em, y no hay que permitirles, ¿sí? Eso es ir en contra de lo que se hizo literalmente en la década de los 80 para recuperar la economía de nuestro país, para estabilizar la economía de nuestro país. Y hago mención y énfasis en esto, ¿por qué? Porque una vez más, si este gobierno no aprende de los que tanto odias y no se humilla y empieza a aprender y reconocer de que se han equivocado y de que hay mejores formas de manejar la economía de un país, las cosas van a continuar mal y van a ir de mal en peor. ¿Qué es lo que hizo Paz Extensoro para, para solucionar el 25.000% de inflación en los años 80? Simplemente, escucha, abrió los mercados. El terrible capitalismo también, sí, porque obviamente eso también es satanizado. Ya hemos hablado del tema del capitalismo en Una voz conservadora en medio del caos, así que les animo a ver los videos. En mi página específicamente tengo varios videos dedicados al tema del libre mercado y del capitalismo. E incluso hemos tocado el tema de si Jesucristo era socialista, como algunos ignorantes dicen en nuestra época, que él era socialista. Tenemos varios videos de eso, les animo a tomarlos en cuenta. ¿Y qué es lo que hizo Paz Extensor? Simplemente abrió el mercado, como les acabo de mencionar. Simplemente permitió que el terrible capitalismo entre en nuestro país y eso, literalmente en 2 años, estabilizó nuestro país. Y esto lo estoy presentando, escuchen bien, como una esperanza que tenemos. Si es que como bolivianos aprendemos de nuestra historia, aprendemos qué es lo que sucedió en nuestro país y cómo las cosas se solucionan. Y quiero mostrarles, obviamente no puedo hacer un estudio completo de lo que fue el Decreto Supremo 21060, pero para demostrarles qué es lo que sucedió, simplemente déjenme leerles algunos artículos de este Decreto Supremo, el cual fue utilizado para estabilizar a nuestro país en un momento económico peor que el que estamos pasando en nuestros días. Artículo 72. A partir de la fecha, se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República se establecerán libremente. ¿Quién es el gobierno para definir cuánto cuestan las cosas? ¿Quién es el gobierno para definir cuánto cuestan las cosas? Eso es algo que, como algunos autores liberales han reconocido, yo no soy liberal por si acaso, pero hay cosas que creo que podemos rescatar. Es una arrogancia gigantesca, porque tú no puedes definir cuánto cuestan los bienes, los servicios que las personas pueden producir. Eso es algo que debemos dejar a los individuos, a la sociedad, al país, a las familias definir. Y en nuestra época estamos viendo completamente lo opuesto, por si acaso. Hace como un mes, si no me equivoco, literalmente el gobierno envió funcionarios para encarcelar, para procesar y para retener un montón de carne de pollo que estaba siendo vendida más caro de lo que el gobierno cree que vale el pollo, ¿sí? Entonces el gobierno dice, no, el kilo de pollo tiene que valer 13 bolivianos y alguien quiere venderlo a 16. No, hay que quitarle todos esos pollos para que se pudran o para que se los repartan los políticos, obviamente. Y no hay que permitirles, ¿sí? Eso es ir en contra de lo que se hizo literalmente en la década de los 80 para recuperar la economía de nuestro país, para estabilizar la economía de nuestro país. Y hago mención y énfasis en esto, ¿por qué? Porque una vez más, si este gobierno no aprende de los que tanto odias y no se humilla y empieza a aprender y reconocer de que se han equivocado y de que hay mejores formas de manejar la economía de un país, las cosas van a continuar mal y van a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué hizo Paz Extensor? Liberar el mercado. Cada uno ponga los precios de sus bienes y de sus servicios libremente. Entonces, ¿quieres vender pollo a 16 bolivianos? Ok. Que te castigue los individuos. Si estás vendiendo muy caro, pues la gente no te comprará. Ahora, yo sé que aquí hay muchas cosas que hablar, sí, que lamentablemente somos
sumamente ignorantes respecto a esto. Porque yo sé que va a haber personas, y lo siento por usar la palabra ignorantes, no la estoy usando de alguna manera en la que quiero insultar a alguien, pero simplemente es la realidad. Porque algunas personas van a decir, pero pastor, si permitimos que los que producen bienes como carne de pollo, carne de vaca, ellos pongan el precio que quieran, van a hacer subir pues los precios. Sí, van a hacer subir los precios. Pero ¿qué es lo que genera la subida de precios? Lo que genera la subida de precios es de que se empiece a producir más. Eso es lo que hace, eso es lo que pasa. Cuando el precio de algo sube, empieza a producirse más. Y para que me entiendan esto, les voy a dar un ejemplo de algo que hemos vivido el 2020 en nuestro propio país. Cuando comenzó la pandemia y a todos se nos obligó a ponernos barbijos, no sé si te acuerdas, pero los barbijos estaban muy caros. Entonces tú encontrabas gente vendiendo barbijos que normalmente valían $1, los vendían a 5 bolivianos, a 10 bolivianos, a 15 bolivianos, a 30 bolivianos, incluso depende del barbijo, obviamente había barbijos más finos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? El gobierno obviamente intentó hacerse cargo de eso, aunque en aquel momento estaba Yanine Áñez en el gobierno, que sinceramente yo, Yanine Áñez y muchos de los que la acompañaron no creo que sean realmente de derecha o conservadores, como lo que yo propongo. Pero ¿qué es lo que sucedió con los barbijos? ¿Te acuerdas? Hubo unas semanas en las cuales estuvieron muy caros, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que te acabo de mencionar. Ok, los están vendiendo caros, eso va a generar más producción de barbijos. Porque las fábricas se enteran, wow, los barbijos se están vendiendo a 15 bolivianos, hagamos más barbijos. Pero ¿qué es lo que sucede después? Hay una sobreoferta de barbijos. Y como hay una sobreoferta de barbijos porque han producido demasiados barbijos, ahora los precios solos, de manera natural, tienen que reducirse. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta y no hay suficiente demanda para comprar tantos barbijos. Entonces, si los quieren vender, sí o sí van a tener que bajar los precios. Y déjame recordarte de que literalmente el 2020 y el 2021 los barbijos, al final, después de esa subida de precios, casi los regalaban ya en la calle. Literalmente casi los regalaban porque había una sobreproducción de barbijos. Entonces, yo sé, ¿sí? Y escucha, una vez más, no vivimos en un mundo perfecto. Yo sé de que si permitimos que los precios sean libres, va a haber personas que van a querer especular y abusar de eso y van a subir los precios, pero hay que tener paciencia, calma, ¿sí? Porque incluso nosotros, no el gobierno, nosotros como sociedad somos los que castigamos a aquellos que están poniendo un precio a un producto que no es correcto. ¿Cómo los castigamos? ¿Sabes cómo? No comprándoles. Entonces tú ahí estás ejerciendo una mejor democracia que la que nos permite ejercer el gobierno en nuestra época. Porque sabías que cuando algo te parece caro y no lo compras, lo que estás haciendo es decir, esto está muy caro, ¿sí? Y si mucha gente dice eso, pues vas a obligarlos a ellos a bajar los precios, pero sin necesidad de que el gobierno intervenga. Y esto es algo que se puede dar de manera natural, y esto es algo que gracias a Dios Paz Extensora entendió en su momento. Entonces liberaron los mercados, los precios del pollo, del pan, la gente hacía filas por un pan en aquella época, empezaron a estabilizarse, ¿sí? Empezaron a estabilizarse y la economía misma empezó a estabilizarse, ¿sí?